voy a exponer lo que está en este libro, Hegel y el catolicismo, publicado por la UCA, que es el resultado de un trabajo de investigación en el CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la República Argentina. Bueno, está aquí Hegel y el catolicismo, me lo aprobaron en el CONICET, nada menos. Estaba Ferrara en la comisión. Está también presentado en otras obras que tengo. Y ahora vamos a exponer una síntesis lo más apretada posible, porque lo que está expresado en este libro responde directamente al tema de esta semana tomista, o sea, ¿cómo entiende Hegel la religión católica? O sea, la verdadera religión. Y como me señalaba gentilmente la doctora Zambataro, estaba el libro de La verdadera religión de Vera Religión en la biblioteca de Hegel. Porque Hegel tenía un interés real por la religión católica, no era un puro protestante, o sea, por supuesto fue a una especie de seminario protestante en Stuttgart, y sin embargo, siempre manifestó un cierto interés por la religión católica. Incluso en su diario, cuando era joven, dice que iba a misa y que le interesaba el sermón, pero no le interesaba la liturgia eucarística, por ejemplo. Ya cuando tenía 15 años decía eso. Ahora, después tuvo una amiga, una novia católica, Nanette Tendel, y esta lo hacía rezar. Y parece que se convirtió y lo mandó a confesarse. Y cuenta en sus cartas las penitencias que le daban los franciscanos. Entonces que le hacían rezar el rosario. Bueno, y pareciera que se convirtió fugazmente a la religión católica. Pero esto nos da una clave de lectura muy importante para interpretar la dialéctica interna del pensamiento de Hegel. Es decir, Hegel permanentemente está pensando en la oposición y en una especie de unificación entre la religión protestante y la religión católica. Entonces, finalmente, pretende hacer un catolicismo protestante y un protestantismo católico, que es lo que vemos hoy, después de 200 años. Entonces, pero no es casualidad que hoy tengamos un catolicismo protestante, es fruto del influjo de la filosofía de Hegel. El influjo de la filosofía de Hegel es directo e indirecto. Indirecto, sobre todo después del Concilio Vaticano II, casi promiscuamente en las facultades de teología, en los seminarios, etcétera, se estudian obras católicas y protestantes, ¿no? Las editoriales católicas en España, Sigem, etcétera, o Queriniana en Italia, publican, sí, libros de Pannenberg, de Moltmann. Moltmann fue profesor mío en la Universidad Gregoriana. Entonces, claro, Moltmann, que es calvinista, y decía que Dios fracasa porque tiraron la bomba atómica y porque vino Auschwitz, etcétera. O sea que Dios cambia, Dios es mutable. Bueno, el influjo en la teología católica es indirecto a través de los protestantes, que en gran medida son hegelianos por connaturalidad, porque es para ellos casi evidente que Hegel expresa la esencia sobre todo el luteranismo. Ahora, también hay un influjo directo porque hay autores católicos que siguen a Hegel, por ejemplo Karl Rahner en el Grundkurs, para decirlo en alemán, que suena más solemne, ¿no? Esta marca aquí. Bueno, en el curso fundamental sobre la fe, Rahner dice que queremos hacer lo mismo que Hegel y encima usa la expresión que está en la fenomenología del espíritu, o sea, la fatiga del concepto. Tenemos que
claro, como decía el padre, ¿no? El ser es doloroso, pero el pensamiento también, o sea, es fatigoso, no solo es aburrido, como decía la doctora, es fatigoso, cuesta trabajo, porque claro, pensar como Hegel cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque es antinatural. O sea, se produce un mecanismo mental. Claro, ¿cómo lo resuelve Hegel? En la fenomenología del espíritu lo resuelve diciendo, bueno, para llegar al saber absoluto hay que pasar por la locura. Y él cuenta que a él le pasó también, que veía luces, etcétera. Eh, Tiene cartas a un médico católico que se llamaba Windishmann. Y Windishmann parece que estaba un poco deprimido también, entonces Hegel le contesta y le dice, a mí me pasó lo mismo. Bueno, entonces, Hegel, claro, tiene un pensamiento que para un católico clásico, o sea, que sigue los dogmas, que te sigue la tradición, etc., resulta muy sorprendente. Sin embargo, sobre todo después del Concilio Vaticano II, no digo que por causa del Concilio Vaticano II, absolutamente, sino que después, sobre todo del Concilio Vaticano II, aunque antes también, entró macizamente en la Iglesia Católica, por ejemplo, Rahner, ¿eh? Pero otro que pasa por ser más ortodoxo, como von Balthasar, también tiene un influjo muy grande de Hegel, ¿no? Incluso más que Rahner en cierta medida, porque para von Balthasar todo se explica en un drama intratrinitario, la distancia infinita entre el Padre y el Hijo, casi el infierno entra en la Trinidad, ¿no? Porque el problema de Balthasar no es tanto que el infierno esté vacío, como parece que dice, en realidad no dice eso, sino que en el infierno está Cristo, que el infierno está en la Trinidad, es toda una cosa espantosa. Ahora, todo eso es idealista, es hegeliano. Entonces, en las facultades de teología de todo el mundo se siguen, sobre todo como fondo, ¿no? Se sigue a Rahner y a von Balthasar. Depende, en las que parecen un poco más ortodoxas, más von Balthasar, en las otras un poco más Rahner, pero es siempre una especie de combinación entre estos factores y sobre esta base se inserta todo lo demás. Bueno, Bruno Forte, por supuesto, pero ese es más bien hegeliano, vino aquí también, a la UCA. Eh, sí, hay muchos autores a través de los cuales entra un influjo hegeliano directo en la filosofía y en la teología católica. Recordemos también la Universidad de Lovaina. Hubo intentos desde hace mucho tiempo de hacer síntesis. Aquí también tuvimos alguno que se hizo hegeliano, en Córdoba, etc. Entonces, sí, es muy seductor, pero pensemos sobre todo en la teología de la liberación. ¿Mm? En la teología de la liberación. O sea, así como no es el centro de la realidad el acto, sino la acción, tampoco en el centro de la vida espiritual está la libertad, Freiheit, sino la liberación, Befreiung. No es lo mismo Freiheit que Befreiung. Libertad que liberación. La liberación es un proceso y es un proceso de oposición. Entonces, la teología católica recibe un influjo tremendo de Hegel. De Hegel directamente o de Hegel a través de su discípulo, que es Marx. Recordemos el libro de Gustavo Gutiérrez, Teología de la Liberación. Está Marx ahí. No sé, Gutiérrez se hizo dominico después, etcétera. Parece que tuvo una evolución, pero en ese libro, que es de los años 70, 1970, Teología de la Liberación, está Marx en un lugar central, ¿no? Recordemos que en esos años Karl Rahner decía que los guerrilleros latinoamericanos deberían ser beatificados, citando a Santo Tomás.
Porque, claro, como ya hacía en su primer libro, Espíritu en el Mundo, Geist in der Welt, aquí tenemos al padre Marhaus, no, el otro padre, Jaime Mercant, que también hizo una tesis conmigo sobre Runner en Barcelona. Jaime Mercant mostró cómo Karl Runner cita por todos lados a Hegel, a Santo Tomás, y después termina diciendo lo mismo que Hegel o Heidegger o Kant. Pero abajo uno busca el sistema de notas y es impresionante. Uno dice, si Karl Rahner leyó todo eso de Santo Tomás, debería ser el mejor tomista del siglo XX. Y sin embargo, lo que dice arriba no coincide con las notas. Bueno, entonces, Rahner decía que los guerrilleros latinoamericanos deberían ser canonizados, citando a Santo Tomás. Hay un artículo que se puede encontrar en internet si lo buscan, los jóvenes sobre todo, que lo saben buscar, lo van a encontrar. Entonces, el influjo de Hegel es tremendo. En la teología católica influye más todavía Hegel que Kant. Kant influye en la cultura general, ¿no? El sistema jurídico, la educación, etcétera, es más bien kantiano. La base de la cultura contemporánea todavía es iluminista, estamos en el siglo XVIII en cierta manera, por más que vino la posmodernidad, etcétera, pero en la base está el siglo XVIII, está Kant. Y Kant produce Hegel. En la cultura general, de alguna manera ya estamos en eso, ¿no? Porque hasta en el derecho, ¿no? Vino Zaffaroni, que sigue a Foucault, y ya estamos en Hegel, no solamente en Kant. Porque también hay que pasar por la locura en el derecho. Él hizo la historia de la locura. Entonces, claro, parece que los que son los buenos son los que están locos y los otros son los malos, ¿no? Que es lo mismo que pasa en el pensamiento. Y eso es influjo de Hegel. Pero retornando a la concepción católica, el clima fundamental es todavía más hegeliano en la Iglesia que en la cultura general. Sucede algo semejante a lo que pasa en psicología con el psicoanálisis. O sea, en la Iglesia Católica está más presente el psicoanálisis todavía en muchos países que en la cultura general. Bueno, aquí tenemos un austríaco, en Viena está la Sigmund Freud Platz, ¿no? ¿Es verdad, Mark? Sì, sì, purtroppo. Sí. Bueno, entonces, el influjo de Freud en cierta manera se conserva más en las universidades católicas que en otros lados. Porque por la misma razón que explica la presencia de Hegel, es decir, porque detrás del idealismo hay un resto místico. Acá la doctora citaba a Jacob Böhme. Hegel tenía también en su biblioteca las obras de Jacob Böhme. Era un místico salvaje, como los místicos protestantes, como el otro que inspiró a Kant, Swedenborg. Swedenborg era un sueco que tenía visiones, pero claro, como no tenía ni a Santa Teresa ni a San Juan de la Cruz, estas visiones son muy peligrosas. Imagínense los anglosajones que hacen películas de fantasmas todo el tiempo. Uno no ve ni españoles, ni italianos, ni franceses que hagan películas de fantasmas. Eso lo hacen los protestantes. ¿Por qué? Porque no tienen mística. O sea, la mística es una cosa rara para ellos, es una cosa que da miedo y es una cosa en el fondo oscura. Para nosotros no. Es luz, es claridad, es gozo, el Espíritu Santo. Bueno, Hegel percibe las dos cosas, porque por un lado tuvo una cierta experiencia católica, hasta habla de la comunión, del gozo en los llamados escritos teológicos, juveniles, etcétera. Pero
después, evidentemente, ha habido un cambio, ¿no? Él mismo le escribe a esta novia que tenía, o amiga, Nanette, que, bueno, desde que ella no lo impulsa a rezar, no rezó más, y se acabó todo, y bueno, entre paréntesis, el día del cumpleaños de Hegel es mi cumpleaños, el 17 de julio. Y él habla de su patrón, que es San Alejo. San Alejo, que es uno que vivía en Roma, ahí en el Aventino, que era de una familia rica, pero bueno, se hizo pobre y después se volvió a la casa y vivía abajo de la casa, pero no lo reconocían los parientes porque estaba como un pobre ahí, ¿no? Bueno, San Alejo. Hegel dice, mi patrón, San Alejo. ¿Mm? Mi patrón. ¿Eh? O sea, no, tenía una sensibilidad, evidentemente Hegel es un hombre inteligente, es un hombre muy inteligente, es un hombre que tenía una percepción muy aguda, pero como todas las personas inteligentes, después si esa inteligencia no es cultivada con la virtud, y sobre todo con el auxilio de la gracia, puede producir efectos muy, muy negativos. ¿Mm? O sea, ciertamente Hegel es una mente superior. Pero todo esto lo traía a colación para indicar una de las razones del gran influjo de Hegel en la cultura, en el pensamiento católico. ¿Mm? Directo e indirecto, la mayoría de los teólogos y obispos, etcétera, no leen a Hegel, por supuesto, ¿no? Ni siquiera los profesores en las universidades católicas leen todos a Hegel porque es muy difícil leer a Hegel. ¿Mm? Hay que tener conocimiento no solo de historia de la filosofía, sino que hay que percibir las realidades que él está mirando, incluso realidades históricas, etcétera. Hegel, en cierta manera, es más realista que Husserl. Husserl es un puro idealista, ¿no? Aunque ahora lo toman como si fuera el nuevo Santo Tomás para hacer la filosofía católica, pero es más idealista que Hegel, porque Hegel mira la historia, mira los filósofos, mira el derecho, la constitución, mira el arte, interpreta las iglesias, los cuadros. Tiene referencias reales. Claro, después sucede lo que dijo el padre Marcos, ¿no? Estudia los planetas y dice que hay 8 planetas cuando descubrieron que había 9 y bueno, y sigue diciendo que hay 8. Pero eso, todo eso es hecho sobre la base de una inteligencia aguda que mira la realidad, pero que tiene una experiencia muy diferente. Heidegger, en 1930, con mucha agudeza, escribió o publicó una obra que eran lecciones suyas acerca del subtítulo de la primera edición de la fenomenología del espíritu, que era la ciencia de la experiencia de la conciencia, la ciencia de la experiencia de la conciencia. O sea, la conciencia no es pura elaboración lógica, como podría parecer a partir de la ciencia de la lógica, por ejemplo, sino que hay una experiencia, Erfahrung. Aquí tenemos un gran teólogo que va a participar de la Semana Atomista, el padre Giovanni Cavalcoli, que envió un video que publicaremos el lunes sobre la noción de experiencia en Rahner y en Santo Tomás. Porque Rahner también hace referencia a la experiencia, pero Rahner fue discípulo de Heidegger. Y Heidegger tiene un proceso semejante al de Hegel, porque Heidegger no solo era católico, sino que era religioso, jesuita, novicio. Entonces no se puede decir que Heidegger no sabía lo que era la religión católica.
Era religioso jesuita. Entonces, y además estudió a Duns Scoto y después a Santo Tomás. Gadamer dice que se hizo traer la Suma Teología, estudió la Suma Teología, por supuesto. Y además, siguiendo con lo de la fidelidad al tomismo, tiene una cosa muy particular al principio de Ser y Tiempo, ya in und Zeit, ¿no? Porque ahí combate la noción de verdad y todos repiten lo mismo, ¿no? Que eso de adequatio rei et intellectus que dice Santo Tomás, en primer lugar que no lo dice Santo Tomás, sino Isaac Israeli, que era muy anterior, un judío. Y además que es una de las definiciones de verdad que pone Santo Tomás en el De Veritate. Bueno, pero lo que interesa es que, ¿qué hace Heidegger? Toma esa definición, adequatio rei et intellectus, y la critica. Pero resulta que después la idea principal que expone ahí, en Ser y Tiempo, la toma de Santo Tomás. ¿Y cuál es? Cognitio es quedam veritatis effectus. El conocimiento es un cierto efecto de la verdad. O sea que la verdad es fundamental. Heidegger dice, bueno, la verdad se desvela, la verdad aparece, aletheia, que él con su característica etimología dice, bueno, primativo, letheia, que se desvela, etcétera, cosa que no corresponde, pero él lo interpreta así. Entonces, toma Santo Tomás, le toma la idea y después lo critica. Y entonces parece que él es original, pero en realidad la idea se la sacó a Santo Tomás. Incluso es más retorcido que Freud, porque Freud al principio de la interpretación de los sueños cita a Aristóteles, pero no lo critica, por lo menos dice, bueno, Aristóteles sí, es el primero que se ocupó de los sueños, porque la idea se la tomó Aristóteles. Pues la desarrolla a modo suyo, pero Heidegger hace otra cosa, dice, bueno, Santo Tomás no tiene razón, pero después le toma la idea a Santo Tomás y cita el De Veritate, pero lo cita para otra cosa y no para aquello en lo cual él se inspira. Bueno, esto es Heidegger. Ahora Heidegger es Hegel, porque así como Freud le toma las ideas a Nietzsche, sobre todo la genealogía de la moral, y después dice, bueno, en realidad nosotros descubrimos lo mismo, pero yo no me inspiro en Nietzsche. Una cosa parecida hace Heidegger, ¿no? Le toma las ideas a Hegel, como le toma a Santo Tomás, pero después dice, no, aparece como que él descubrió todo, porque le cambia las palabras, pero dice lo mismo. Y una de las cosas principales que dice es que hay una experiencia espiritual. Erfahrung. Entonces, esa experiencia es una especie de mística, pero no es ciertamente la mística que desarrollan los grandes teólogos, los grandes autores espirituales. Ahora, ¿por qué Heidegger puede tomar esa noción de experiencia y subrayarlo de Hegel? Porque en Hegel efectivamente hay una experiencia. Hay una experiencia espiritual. La hay a su modo en Kant, pero Kant la niega. Dice, bueno, de la metafísica y de la religión no nos ocupemos porque es peligrosa, es lo que dice Swedenborg, que es una mística de cosas negativas, entonces si uno se mete en eso le da miedo, mejor dejémoslo y analicemos la razón en cuanto sirve para la ciencia y nada más, para la ciencia de las cosas materiales. Hegel no. Hegel, en cierta manera, no le tiene miedo a la experiencia, la enfrenta, la asimila, por más negativa que sea, y hace el sistema absoluto. Ahora, fíjense el efecto que puede tener esto en la teología católica, cuando uno, con las mismas palabras de la tradición, está introduciendo otra experiencia que no es la de la tradición, sino la opuesta. Es un efecto catastrófico.
el que produce este cambio de la noción de experiencia, porque en el centro no solo de la teología, sino de la misma filosofía está la mística. Ya en Aristóteles está la mística, ¿no? Aristóteles que dice en la metafísica que nosotros tenemos la felicidad de Dios a veces, que Él la tiene siempre, ¿no? Y que Dios es feliz, Dios es vida. Bueno, eso es mística. Pero nosotros, claro, tenemos la mística de la Santísima Trinidad, la inhabitación de las tres personas por la gracia. Ahora, ¿qué pasa si esa mística se reemplaza por la dialéctica hegeliana de la Trinidad? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa lo que pasó. O sea, lo que aparece en la teodramática de von Balthasar. O sea que en la Trinidad hay una oscuridad fundamental, una distancia infinita entre el Padre y el Hijo, una negatividad finalmente entra el pecado y al final entra el diablo, ¿no? Porque, bueno, Heidegger lo dice, Hegel lo dice más explícitamente, ¿no? Porque en la dialéctica hay una división. Entonces, la vida trinitaria no se puede explicar sin esta división. ¿Y esto qué produce? Produce un efecto eclesiológico y antropológico evidente. Cambia la noción de vida espiritual, cambia la noción de vida eclesial. La noción de vida eclesial, la relación entre las personas en la iglesia, en vez de ser el vínculo de la perfección, que es la caridad, como dice San Pablo, es dialéctica. Todo es lenguaje, es diálogo, asamblea. Bueno, la palabra sinodalidad se puede entender en dos sentidos, porque la misma iglesia es un sínodo, una convocación, una eclesía, ¿no? Pero también se puede entender en sentido hegeliano, por supuesto. O sea, depende de qué filosofía y de qué teología haya detrás. Si todo es diálogo permanente, se convierte en dialéctica y la dialéctica implica la superación de la oposición, pero esa es un proceso infinito, la mala infinitud que dice Hegel, no termina nunca. Y esto parece que es el centro de la vida espiritual, y al final el Espíritu Santo mismo, ¿no? Que Hegel denomina el Espíritu Santo de la comunidad o el Espíritu de la comunidad. El Geist hegeliano es el espíritu de la comunidad, que es la dialéctica, no es otra cosa que la dialéctica. Entonces todos hablamos con todos, todos estamos al mismo nivel, los obispos, los ateos, el papa, los protestantes, los judíos, etcétera. Todos formamos parte de lo mismo, hacemos un diálogo universal y de ahí surge la verdad, y la verdad no tiene ningún sentido, es solamente el diálogo mismo. Y el diálogo mismo es la dialéctica por oposición, pero una oposición que se supera. Bueno, de hecho, yo aquí en este libro cito un autor francés, un jesuita, Gaston Fessard, que dice que entendió los ejercicios espirituales gracias a Hegel, a Marx, etc., ¿no? O sea, efectivamente, desde los años 50, fíjense, el libro La dialéctica de los ejercicios espirituales de San Ignacio, es el título, la dialéctica. Entendió a San Ignacio gracias a Kierkegaard, etc. Entonces, sí, el problema es muy serio, e incluso, como estamos viendo, es anterior al Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II no tiene nada que ver con esto en el texto. O sea, para encontrar esto en el texto hay que hacer lo mismo que le pasó a Hegel cuando leyó a Aristóteles. O sea, lo leyó con otro espíritu. La escritura hay que leerla con el mismo espíritu con el cual fue escrita, que es el Espíritu Santo. Lo mismo pasa con el concilio. Y lo mismo pasa con Aristóteles o con un filósofo o con un teólogo. Si uno se pone en una mente extraña, no va a entender lo que dice el texto. Y al final, ¿qué hace? Termina cambiando el texto.
El idealismo es eso. El idealismo es la realidad, incluso sensitiva, surge del pensamiento. Es el pensamiento. Por eso Hegel elimina la distinción entre sentidos e inteligencia. En los sentidos son algo de la razón. Es esencial esto en la fenomenología del espíritu. La dialéctica es darse cuenta de que cuando uno percibe sensitivamente, en realidad ya está razonando, porque no hay un sentido que capte una realidad determinada, o sea que esto es rojo y no es verde. Es todo ya racional. Todo lo racional es real y todo lo real es racional. Bueno, eso es Hegel. Cuando esto se proyecta, para resumir, a la vida de la Iglesia, se producen efectos tremendos. Entonces parece que la vida de la Iglesia, en vez de surgir de la Santísima Trinidad, surge del diálogo. De un diálogo que necesariamente es dialéctica, porque como sabemos, los hombres no se entienden entre sí e incluso hacen guerra. Polemos paterton panton, decía Heráclito. Y Kant, antes de Hegel, decía que, bueno, busquemos la paz perpetua, pero esta paz puede estar incluso en un pueblo racional de demonios, decían en el libro de la paz perpetua, ¿no? Aunque todos somos malos, pero después nos ponemos de acuerdo. Para eso está el imperativo categórico. Bueno, Hegel surge de ahí. Entonces, cuando esa visión se transfiere a la vida de la Iglesia, ¿qué pasa? Que incluso se reinterpreta Aristóteles, y no solo Aristóteles, como mostró Marx. Santo Tomás también. Santo Tomás también entra en la dialéctica. O sea, se asimila el pensamiento de Santo Tomás para hacerle decir a Santo Tomás lo que está en la filosofía moderna, en la experiencia que nace de la filosofía moderna. Claro, como Santo Tomás está tan amplio, a veces no hace falta cambiarle el texto, a veces se lo cambian también. Le ponen una coma, alguna cosa. Pero no hace falta tanto, hace falta, combinan las citas, sacan una de aquí, otra de allí, las ponen de manera tal que al final dicen con Santo Tomás lo contrario de lo que piensa Santo Tomás. Ahora, ¿por qué se puede hacer eso? Porque está Hegel detrás. Repito, no todos los que hacen estas operaciones leyeron a Hegel. Y sobre todo no todos lo entendieron. Pero lo hacen igual, porque el influjo en la cultura es amplísimo, es muy radical. Bueno, yo los invito a leer este libro, donde manifiesto prácticamente todas las alusiones que hace Hegel a la religión católica, que son muy específicas. Muy específicas. Cita autores católicos, por supuesto, por ejemplo, Pascal, ya antes de la fenomenología del espíritu. En la fenomenología del espíritu hace referencias a la Edad Media, identificada con una época católica, pero ya comienza algo muy específico de Hegel, que es la reinterpretación de los sacramentos, que es muy importante, porque a través de la reinterpretación de los sacramentos se cambia la vida católica, sobre todo la reinterpretación de la Eucaristía. En el parágrafo 552 de la tercera edición de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, que es de 1830, Hegel reinterpreta radicalmente el sacramento de la Eucaristía católica, que él conocía. Hegel era rector de un colegio secundario en Nuremberg,
y escribió una propedéutica filosófica que servía para los católicos y para los protestantes, porque tenía alumnos católicos, decía protestantes, y a los católicos les hacía hacer la comunión y la confirmación en el colegio. Además, Nuremberg es católica, entonces veía las iglesias, etc. Él reinterpreta el sentido del sacramento de la Eucaristía, que claramente es el centro de la vida de la iglesia. Entonces, reinterpretando la Eucaristía en sentido dialéctico, se reinterpreta toda la vida de la iglesia. Por supuesto, reinterpreta la confesión. Es muy interesante lo que dice la confesión ya en la fenomenología del espíritu. Dice que el perdón de los pecados, ¿cuándo se da? Cuando no cambia el penitente, sino que cambia el sacerdote y reconoce que es igual que el penitente, o sea que es pecador. O sea que el malo es el sacerdote. Esto avanza en la filosofía del derecho, dice que el sacerdocio es la causa más profunda del mal en el mundo. Porque el sacerdocio es hipocresía, porque quiere decir que dicen lo que no viven porque saben que no se puede vivir. Entonces, en toda esta cultura moderna de atacar el sacerdocio y de exaltar escándalos, etc., está detrás Hegel. Es decir, el malo no es el penitente, sino el que dice que es mejor que el penitente, o sea, el que juzga al penitente. Bueno, eso lo dice explícito en la fenomenología del espíritu. Y después lo dice en otras obras, siempre se refiere a los sacramentos. También se refiere al sacerdocio como tal, se refiere incluso a la dirección espiritual, se refiere a la jerarquía, a los concilios, el sentido de los concilios. Ahora, en la época de la fenomenología del espíritu estaba en una profunda crisis, le había nacido un hijo ilegítimo en esa época, bueno, había visto a Napoleón ahí que apareció en Jena, etcétera, y estaba muy trastornado Hegel en esa época. Ya para 1812 escribe la ciencia de la lógica, el prólogo, y ahí se le vuelve una cierta nostalgia mística que no es protestante. Y reaparecen las lecciones sobre la filosofía de la religión. A veces habla en sentido contemplativo, el domingo de la vida en que contemplamos, nos aislamos de todo, etcétera, etcétera. Una cosa parece, pero este es un místico. Bueno, es que en él interiormente estaba esa dialéctica. En la ciencia de la lógica, él dice, él añora una época en que había contemplación. Y ahora se perdió la contemplación, sobre todo después de que vino Kant. Y dice, ahora la educación religiosa es solo erudición. Estudian historia, pero nada más, no hay especulación. Y en la pedagogía moderna es solo practicismo, bueno, se estudia lo que sirve para la vida, pero no se estudian las cosas importantes después de Kant, dice él, ¿no? Desde hace 25 años. La educación se volvió superficial, incluso el estudio de la teología se volvió superficial. Y por eso él añora la teología católica. Él dice, finalmente, en esa dialéctica tortuosa interior que tiene, va reconociendo cada vez más que la verdad está en la Iglesia Católica, pero la práctica está en el mundo moderno. Porque la verdadera práctica es la liberación. Es la Befreiung. Y la Iglesia Católica es lo fijo, sí, tiene la verdad, eso sí. Hasta en un momento en las lecciones sobre
la historia, la filosofía de la historia, dice, no, Lutero es totalmente católico. ¿Por qué? Porque él tiene claridad, la verdad está en la Iglesia Católica y sobre todo está en la escolástica más que en Kant. O sea, Kant es el peor filósofo para él, porque destruyó la especulación. Es el filósofo de la práctica. En cambio, los escolásticos y los padres Andrés contemplaban, eran especulativos. Por eso, la verdad está más en la escolástica que en Kant. Eso es absoluto en Hegel. Ahora, la práctica sí está en Kant, porque es el filósofo de la libertad. Porque en el fondo la idea es la idea libre de la libertad. Y la libertad que es un método. ¿Y el método qué es? Es la oposición, es lo negativo, ¿no? Lo negativo está en el corazón de la dialéctica, dice, en la ciencia de la lógica. Porque en el fondo todo es oposición. Hay vida cuando hay oposición. Esa Tätlichkeit, esa acción de la cual se hablaba, esa energía, como él interpreta a Aristóteles, su modo, es fuerza, pero es una fuerza de oposición, no es una fuerza real que nace de una sustancia que es acto y que opera, porque no hay sustancia. Porque el ser sale de la nada, en el fondo de todo está la nada. Entonces, Hegel es un autor que hay que estudiar con mucha profundidad. Por supuesto, él tiene fuentes muy limitadas sobre la filosofía moderna, sobre la filosofía medieval, sobre todo Tennemann, que era un manual que había en el siglo XIX, que tradujo Víctor Cousin, el que citó la doctora Zapataro, que Víctor Cousin, que era un francés que en una época caótica, después de la Revolución Francesa, era católico, bueno, trata de recomponer la filosofía y se fue en peregrinación a Alemania a conocer a Hegel, ¿no? Y fueron juntos a la Catedral de Colonia y se espantó Hegel, dijo, ven, esto es la religión católica, porque estaban los pobres pidiendo limosna. Y el espectáculo que nos da. Claro, después reinterpreta, pero aquí sí influye el protestantismo, los votos católicos, la pobreza no, es algo muy malo para él, porque destruye la prosperidad. O sea, porque finalmente todo esto termina en la vida mundana, es la mística secularizada de la vida mundana, la mística del Estado. La obediencia destruye la obediencia al Estado. Y la castidad destruye la familia, dice él. Bueno, entonces los votos religiosos, de los cuales habla explícitamente, son contrarios a la eticidad. La eticidad es la ética verdadera, que es la ética de la vida en el Estado, que es la secularización. Es la secularización. O sea, finalmente, a través de la teología católica se llega a una teología de la secularización por vía hegeliana. O sea, ¿qué quiere decir ahora? Que si la gente no va a misa, no se confiesa, no recibe la Eucaristía, ni siquiera el bautismo, no quiere decir que no sea religiosa. Es tan católica o más católica que los que van a misa, por supuesto, y los que se confiesan y los que reciben los sacramentos, ¿no? Bueno, eso es lo que se piensa hoy. Es la vida mundana en la seriedad del Estado, de la organización estatal, cuyo corazón es la dialéctica, pero esta vida del Estado se convierte por sí misma en vida religiosa. Es la verdadera religión para él. Y no la religión católica que se basa en sacramentos que tienen un sentido determinado, porque finalmente no se puede cambiar la Eucaristía, está hecha primero de pan que se convierte en el cuerpo de Cristo, etc., ¿no? Y lo mismo, no se puede cambiar la absolución, no se puede cambiar el orden sagrado, ¿no? Ahí se manifiesta el idealismo de Hegel.
Y hoy se reinterpretan los sacramentos y se reinterpreta la misma iglesia y se elimina la realidad del realismo de los sacramentos. Bueno, yo los invito a leer este libro. También hay una síntesis que está aquí en este artículo, que está publicado en la revista Sapiencia. La visión del catolicismo en la obra de Hegel. Muy bien, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Sí, hay muchas preguntas. Sí. Varias preguntas, Pepe. Voy a tratar de armar la pregunta porque lo estaba reflexionando desde lo clínico, obviamente, desde mi área, y destaqué algunos conceptos y los traté de organizar en el fondo cómo este autor que usted trae hoy día, padre, también fomenta patología. Sí, claro. Porque, y voy a tomar algunas cosas de la doctora también que decía, de esta autodefinición de un aparente ser, desde este razonar por razonar, que genera una fatiga, ¿cierto? Me suena mucho con este pensamiento patológico que se dice rumiante, ¿cierto? Y que en el fondo el neurótico, si lo vemos a nivel espiritual, es porque tiene poca o cero sustancialidad, su ser verdadero. Sí. Eso por un lado, vendría a ser la causa metafísica, digamos, de este desorden afectivo o de las pasiones del alma, versus, acá lo anoté como, digamos, la parte sana sería como el entendimiento que vaya o que sea entendido, me refiero al uso de la razón, ¿cierto? Como el darse cuenta, pero como un perfeccionamiento de la razón, y que vaya de la mano, ¿cierto?, con el conocimiento de la esencia de las cosas, rectista, y con una vida consciente entendida como el conocimiento de sí mismo, como la espiritualidad. Entonces, el esquema que traté de armar de lo enfermo y patológico, no sé si está bien mi análisis. No, está muy bien. O sea, la fenomenología del espíritu no solo es una introducción al sistema de la ciencia, como le pone él, como subtítulo, depende de las ediciones, pero es sobre todo una psicología. Y hasta diríamos es un curso de ejercicios espirituales para transformar la mente. O sea, es el espíritu el que tiene que manifestarse en la mente cuando llega al saber absoluto. Entonces, sí, es claro. Ahora, Hegel es más inteligente que Freud, entonces hay una versión vulgarizada de esto a través de la psicología contemporánea, del psicoanálisis, y efectivamente es lo que usted señala. Por eso hoy la gente entra a los seminarios, entra a los conventos, los monasterios, órdenes religiosas, y primero era normal, y cuando entra al convento tiene que ir al psicólogo, ¿no? Entonces, ¿pero por qué sucede eso? ¿Por qué sucede eso? Pero sucede por el clima espiritual, y el clima espiritual es sobre todo racional. No es que se vuelve loca o desequilibrada la gente ahí adentro, es que es lo que estudia. Ya con lo que estudia es suficiente. Sí, padre Alfonso. Padre, no. Ahora que hablaba la doctora, que agradezco mucho y me propongo leer su tesis, porque es muy clara, muy esquemática, muy evidente, hace las cosas muy evidentes de lo que pasa con Hegel. Pero recuerdo haber tenido una clase sobre la intuición intelectual de Kant a Hegel con el padre Tilliet, que era un jesuita, gran conocedor de la cristología idealista, ¿no? Era su gran tema, ¿no? Y fue además discípulo de Marcel. Y decía él que nos mostró en una clase una carta inédita de Fichte a Schelling,
hablando de que este hombre nos marea y que un día escuché al padre Andregen decir, es que a Hegel no es que hay que entenderlo, hay que no entenderlo, porque si lo entiendes, significa algo peligroso en ti, si lo entiendes, y más si lo aceptas, y más si lo aceptas. Entonces, hay una cosa ahí, como él dice siempre al hablar de Hegel, alrevesada, diabólica, contraria, ¿no? Es la no verdad, la verdad, y la verdad es la no verdad. O sea, es una cosa, como bien dice el padre Marc, diabólica, o como dijo alguien antes en una intervención, creo que fue el mismo, sí, perversa. Entonces, le dice Fichte Schelling, questo Hegel, la leyó en italiano, ci fa girare la testa, nessuno la capisce. Este Hegel nos hace quebrarnos la cabeza y terminamos no entendiéndolo. Pero lo dicen sus discípulos, lo dicen Fichte y Schelling, entre ellos, que son hijos espirituales e idealistas absolutos como él, más o menos. Entonces, eso a mí me dio mucho consuelo. Cuando estudiaba, trataba de entender a Hegel, dije, bueno, si ni Fichte ni Schelling lo entendieron, no estoy tan mal, ¿no? Y lo segundo que quiero decir es que cuando Marcel quiso entender qué quería decir Heidegger, se fueron a Friburgo con otros filósofos franceses, ¿no? Y lo escucharon. Entonces, como no lo entendieron, porque si algo tienen los franceses que son mucho más claros que los alemanes, por lo general, porque no manipulan tan fácilmente el lenguaje, como en el alemán se manipula, como hacía Heidegger, como hacía Hegel. Le preguntaron que no habían entendido bien, y la respuesta de Heidegger fue más o menos esta. Lo importante no es tanto que ustedes me hayan entendido, sino que yo sé bien lo que dije. Entonces, a lo que voy es a esto, padre Andregen. Aquí se ha hablado poco de esto, pero aquí hay una raíz espiritual profunda que tiene que ver con lo demoníaco. La profunda soberbia de estos pensadores que se creen por encima de la verdad y se creen la verdad absoluta. Heidegger nunca reconoció, como decía Marcel, sus deudas. Parece como si él fuera el creador de todo. Platón se equivocó, Aristóteles, yo vengo a iluminar, porque todos estos hablaron del ente, pero no del ser. Esa es la actitud de Heidegger, soberbísima. Hijo fiel de Hegel en esta soberbia. Y le platicaba el otro día a alguien que nos decía el padre Tilliet también que en una ocasión la pobre María, que era la esposa de Hegel, pues no le entendía, que le dio a leer la Fenomenología del Espíritu. Y le dijo, ay, Friedrich, realmente es que no entiendo mucho. Y Hegel, Friedrich le dijo a su esposa, ay, María, no te preocupes, a ti te basta la Biblia. O sea, creo que no olvidar la dimensión, estas son personas humanas con errores, con pecado original, con tendencias negativas, y que la pasión de la demoníaca de la soberbia, ¿no? Seréis como dioses, también afecta a estos humanos. O sea, no son entes abstractos, por más abstractos que ellos sean, lo mismo que su discurso, son personas con debilidades, con fragilidades, con límites. Pero el problema es que cuando no reconocen esos límites, pues realmente no hay base suficiente de realismo, porque el realismo es la humildad, las cosas como son. Entonces, creo que hay mucho de esta parte espiritual que habría que también indagar y no solo tratar de entender lo que realmente es inentendible. Sí, detrás de la filosofía moderna hay una espiritualidad. La doctora, la licenciada, sí, Patricia Pérez de Catalán. Gracias. Bueno, gracias, doctora, por su exposición muy clara. También voy a leerla. Y gracias, padre Ignacio. Pero le hago una pregunta en función de otros encuentros. Todo lo que se plantea en Hegel o en Kant, yo lo encuentro suscrito, afirmado como principio taxativo en Descartes. El problema de la duda metódica, la instancia de periodo crítico con el que inicia toda su doctrina, vamos a decir todo su periodo deconstructivo, instaura y equipara a partir de la negación radical de todo, equipara todas las posibles distinciones que se siguen. Sí. Y a la vez
la afirmación que tiene del dualismo cartesiano inexorablemente implica que todo se torna dialéctico porque no hay más realidad. Sí. La realidad, en la realidad, digamos, en el concreto, para hablar al menos como Santo Tomás, en el concreto se compaginan un montón de formalidades que son reales, en un acto de ser real, y con distintas jerarquías, las formales. Pero el problema es cuando se sustituye por las ideas cartesianas. Y las ideas cartesianas son una decisión cartesiana, y él lo dice explícitamente. Yo decido, y la verdad es lo que yo decido. Entonces no hay distinción de la locura, de la cordura, no hay distinción del sueño, de la vigilia, no hay distinción, pero las distinciones son todas dialécticas, a la postre, ¿no? No sé, padre, qué puede No, tiene decirme de perfectamente eso. razón. Augusto del Noche tradujo las meditaciones metafísicas de Descartes al italiano y tiene unas notas muy profundas sobre esto. O sea, efectivamente, detrás de Descartes hay una espiritualidad. Descartes estudió con los jesuitas en la Fleche, etcétera, habrá hecho ejercicios espirituales y después lo reprodujo en su cabeza a su modo. El genio maligno, etcétera, cuando estaba en la chimenea. Todo eso efectivamente tiene implícito a Kant y sobre todo a Hegel. Sí, en Descartes hay un idealismo incipiente. Además, recordemos la actitud espiritual de Descartes, o sea, ¿y por qué influyó Descartes? Descartes era un personaje marginal, o sea, no pertenecía al mundo académico. La universidad era escolástica en esa época todavía. La Universidad de París, ni podía pisarla Descartes. Él hablaba en los salones de las señoras y a veces decía, bueno, la filosofía sirve para quedar bien en los salones, etcétera, pero para decir cosas que llamen la atención, pero no era un académico. O sea, el hecho de que Descartes haya tenido tanto influjo posterior hace pensar mucho, ¿no? Bueno, yo creo que el doctor, sí. Perdón, quería hacer una pregunta. Estas nuevas formas de buscar a Dios que hoy se plantean en el mundo, ¿no? Estoy hablando propiamente de la New Age. ¿Tienen una influencia en Hegel? No, Hegel tiene estas indirectamente. Sí. Pero es muy indirecta, a través de otros personajes como Jung, etcétera. Porque ciertamente hay un panteísmo, pero no se puede comparar la categoría filosófica de estos movimientos con el pensamiento de Hegel. Sí, el monseñor. Sí, hay dos, muy importantes. Agradecer, que lo he agradecido personalmente al padre Andrés, el libro que aconsejo del catolicismo, para entender un poquito todo esto. Está escrito en lenguaje nuestro, digamos, sentido común, puesto en palabras que uno lo entiende, fácil para uno iniciarse en el pensamiento. Voy con el 10% de la venta. No, es muy bueno, muy bueno. Y después, con lo que decía de las lecturas de Hegel, me acuerdo de alguien que decía de Ranner, de Hugo Ranner. Bueno, Hugo, sí. Que cuando iba a leer las obras de su hermano, dice, cuando escriba en alemán, porque son todos confusos.